Buenos días, mi nombre es Ruth Muñoz. Buenos días, mi nombre es Merari Ramírez. Bueno, y estamos aquí para compartirles las consecuencias después de la caída del hombre en el ámbito social y familiar. Después de la caída del hombre, que es la transición del hombre y la mujer de un estado de obediencia inocente a un estado de desobediencia culpable, y esto viene por consecuencia de la separación de Dios y el hombre, o sea, entre la separación, perdón, de Dios y el hombre por culpa del pecado. La caída del hombre sucede cuando Eva quiso ser igual a Dios. Vamos a recordar este suceso en Génesis 3 del 1 al 6. Yo sé que la mayoría de nosotros conocemos esta historia, ¿verdad? Cuando Eva cayó en la tentación y pecó, pero vamos a leerlo. Merari, ¿nos puedes apoyar, por favor? Claro, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol de huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, en estos versículos vemos que por un momento a Eva se le olvida todo lo que tenía, porque en realidad tenían todo, no les hacía falta nada, y cae en la tentación de querer ser igual a Dios, cae en el engaño de Satanás, ¿verdad? En esas palabras que la pudo envolver, y perdió de vista que había sido, para lo que había sido creada. Le ganó la ambición de ser o querer saber más de lo que ya sabía. Como personas, ¿verdad? Hablando humanamente, pues sí tendemos a ser egoístas, ¿verdad? Porque no, una persona egoísta como es, ¿verdad? Es aquella que piensa primero en su beneficio personal y después en los demás. Y entonces, pues como personas, a veces lamentablemente así somos. Y después del egoísmo, ¿verdad? Podemos caer en ambicionar. Después el de ambicionar, pues dependiendo de cómo lo veamos o cómo lo hagamos, podemos caer en diferentes pecados. Primero, ¿verdad? El ver por nosotros, que no debe de ser así, y por nuestro beneficio personal, y se nos olvida que fuimos creados, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, para gloria suya, para servir a Dios, y no solo a Dios, también a nuestro prójimo, y no fuimos creados a satisfacernos a nosotros mismos. Prueba de esto, ¿verdad? Hay unos versículos que Merari nos apoya leyéndolos, ¿verdad? Para ver que realmente somos creados a imagen de Dios y con un propósito. Sí, en Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso es importante, ¿verdad?, ver y recalcar las consecuencias de la caída, que como decíamos es una separación de Dios, pero nos enfocamos en esta ocasión, ¿verdad?, nosotras dos, a recalcar lo que es en lo social y en lo familiar, ¿verdad? Primero, cuando estamos separados de Dios, pues no tenemos nada, estamos perdidos a la deriva, estamos desamparados, vulnerables, y en esta sociedad, sobre todo en nuestra actualidad, ¿verdad? Y tú como joven te has dado cuenta, ¿verdad? Una persona que es vulnerable, ¿verdad? Pues es a veces hasta peligroso, ¿no? Sí. Es a veces hasta peligroso, ¿verdad? Porque no hay quien lo defienda, y a veces, como decimos, el hombre tiende a ver primero por él, no le importa si tiene que pasar encima de los demás, y pues más si está alguien desamparado, ¿verdad? Vamos a leer Génesis 3 del 7 al 13, y en donde podemos darnos cuenta, ¿verdad?, cómo fue que se sintieron y cómo reaccionaron Adán y Eva al quedar al descubierto después de que pecaron. Entonces vamos a ver cuál fue la reacción de ellos en estos versículos. ¿Me los puedes leer, por favor? Claro, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Después de comer el fruto prohibido, Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos, sin nada que los cubriera. Y cuando oyen la voz de Dios paseándose por el huerto, ellos se esconden porque pues tuvieron miedo y vergüenza. Entonces, cuando queda al descubierto su pecado, lo primero que hacen es echar culpas. Y pues creo que muchos de nosotros lo hemos hecho. Desgraciadamente, Sí. yo creo que sí, ¿verdad? Y para vergüenza de uno mismo, pues lo decimos, ¿verdad? Bueno, pues claro que tienes razón, ¿verdad? Que también en su reacción vimos miedo, nos mencionas que hubo miedo, y después del miedo, ¿verdad? Como consecuencia, mintieron para poder librarse, ¿verdad? Del mal que habían hecho. Y hasta de cierta manera, pues hicieron la víctima, queriendo dar responsabilidades a otros. Primero que dijo Adán, pues yo primero, y luego allá Eva a ver cómo le hace, y entonces en esto vemos, ¿verdad?, cómo Adán le echa la culpa a Eva, Eva le echa la culpa a la serpiente, y ninguno de los dos, tomando en cuenta que es Adán y Eva, ¿verdad?, ninguno de los dos aceptó la responsabilidad de decir sí, perdón, ¿verdad? O más bien, más que la responsabilidad, pedir ese perdón necesario, ¿verdad? Después de que caes en el error de hacer lo que te dijeron que no hicieras. O sea, ¿verdad? Como cuando la mamá te dice, ¿verdad? No hagas esto porque después te va a salir mal, ¿verdad? Y a veces es que sí lo hice, pero a veces se nos olvida, ¿verdad?, pedir la disculpa, ¿verdad? O que nuestra mente esté, no lo vuelvo a hacer. Y por si tienes hermanos o tenemos hermanos, ¿verdad?, podemos decir, pues mi hermano me dijo, ¿verdad? O en los casos de las personas que trabajan, es que el compañero me dijo que estaba bien y entonces pues yo lo hice, ¿verdad? Entonces, pero ahí no estamos aceptando la consecuencia, ¿verdad?, de nuestros actos. Y cuando no aceptas la consecuencia de los actos, pues viene un castigo, ¿verdad? Que fue lo que recibieron después Adán y Eva. ¿Cuántas de nosotros no hemos caído en esto, verdad? Que, como comentábamos, en no querer aceptar la responsabilidad más que nada de nuestros actos, vamos a caer en pecado, así como decíamos, primero a lo mejor algunos dicen mentiras, ¿verdad? O las hemos dicho, ahorita no me acuerdo, pero sí, ¿verdad? O manipulamos la verdad. Eso yo creo que sí se nos puede dar a veces más fácil, ¿verdad? Por querer salir del paso. Y no solo en el ambiente familiar, o sea, no solo estamos hablando de que podemos hacerlo cuando estamos en un apuro en la familia, sino también con amigos en la escuela, con compañeros de trabajo también, ¿verdad? Que nosotros queremos salir bien librados y decimos, pues ahí echo el otro por delante, que le digan a él que a ver qué castigo le van a poner. Pues no, ¿verdad? No, hay que aceptar. Y imagínate, ¿verdad?, que sí, que tú te libras de la consecuencia. Entonces ahí, ¿qué estás haciendo? Traicionando a la persona, porque estás viendo primero por ti y traicionaste primero la confianza de aquella persona que te dio esa libertad para actuar. Y después estás dejando solo a quien te acompañó, ¿verdad? O a quien se involucró contigo junto en eso. Entonces, por eso hay una traición, ¿verdad? ¿Cómo te sentirías después de haber traicionado? ¿Cómo te sentirías tú, Merari? De haber traicionado no solamente a una persona, sino también a Dios, ¿verdad? Que en este es el caso, ¿verdad? Que hubo una traición a Dios. Sí, bueno, yo me sentiría culpable. Culpable, primero porque pues Dios me dio y me ha dado todo, entonces el hecho de traicionar a alguien que me ama y que vela por mí, pues es claro que me sentiría avergonzada, así como Adán y Eva. Bueno, ellos ni siquiera se avergonzaron, ¿verdad? Creo Bueno, que sí. se avergonzaban un poquito porque se dieron cuenta de la condición que estaban desprotegidos, ¿verdad? Sí. Pero no hubo un Arrepentimiento, arrepentimiento real, exacto, ajá. ¿verdad?
Sí, entonces pues sí, me sentiría avergonzada y culpable pues por no haberle correspondido de la misma manera. Así es. Y en la Biblia tenemos un ejemplo de cuando una personita traicionó a Jesús. En este caso estamos hablando de Pedro, ¿verdad? Porque él negó al Señor Jesús, ¿verdad? Y cómo en la misma Biblia tenemos registro de cómo fue su reacción. En Lucas 22, del 34, perdón, del 33 al 34, Pedro, fíjense, primero ahí le dice a Jesús que está dispuesto a morir por él. ¿No lo puedes leer, Merari, por favor? Sí, dice, él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Bueno, aquí fíjate, Pedro tenía una ventaja. Ya le habían advertido de lo que iba a pasar. Así como cuando decimos que no sabe, dicen, si haces esto va a pasar lo otro, ¿verdad? Entonces, Pedro ya sabía que el Señor Jesús le había dicho que lo iba a negar. Y el Pedro todavía asegura diciendo, no, yo hasta la muerte, ¿verdad? Pero bueno, entonces, cuando ya está realmente en la situación de que le empiezan a preguntar, ¿verdad? Que le dicen que era un seguidor de Jesús, eso lo podemos ver en el Lucas 22, del 54 al 61. No lo vamos a leer porque es un texto que está largo, pero sí creo que también lo conocemos. Aquí está el registro, ¿verdad? En esta cita que les digo, Lucas 22, del 54 al 61, donde le preguntan 3 veces, 3 personas diferentes le preguntan a Pedro, ¿verdad? Si es seguidor de Jesús, que él andaba con Jesús, y Pedro lo niega, ¿verdad? Lo triste del asunto, ¿verdad? Es que pues no lo negó porque no quisiera el Señor Jesús, sino más bien porque se vio solo, desprotegido, y para poder salir del paso de decir, híjole, ya me van a agarrar también a mí, pues ¿qué dijo? Mentiras, pero más que nada, ¿verdad? Fue una traición. ¿Cómo vas a decir que no conoces a un amigo o sobre todo, ¿verdad? En este caso, su maestro? Era su maestro, Jesús era su maestro, pero pues no juzgamos tampoco a Pablo porque la naturaleza de nosotros como hombres, ¿verdad? Es pecaminosa, ¿verdad? Entonces, pues es la tendencia del hombre, ¿verdad? Pero en el versículo 62 de Lucas vemos que cuando Pedro se da cuenta de lo que hace, se arrepiente, ¿verdad? Y cosa que a lo mejor no podemos ver, ¿verdad? Aquí en nuestra Biblia, que Adán y Eva se hayan arrepentido, un arrepentimiento, como decíamos ahorita, un arrepentimiento real, Ajá. ¿verdad? Entonces vamos a leer los versículos 61 y 62 porque sí es importante que leamos para darnos cuenta cómo el caer en pecado, en este caso, como decíamos, la traición que hizo Pedro, nos lleva a otra consecuencia, ¿verdad? A una consecuencia grande, fuerte, aparte de que pues quedas mal delante de las personas que saben que estás mintiendo. Hay otra consecuencia, ¿verdad? Merari, por favor, nos lees los versículos. Sí, bueno, en Lucas 22, 61 y 62 dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Híjole, o sea, qué difícil, ¿verdad? Porque todavía Jesús voltea y lo ve a los ojos. Entonces se ven, ¿verdad? Y se da cuenta Pedro que falló, ¿verdad? Y que para haber fallado, ¿verdad? Tuvo que negarlo, tuvo que decir, no, no lo conozco, ¿verdad? Entonces por eso ese llanto de amargura, ¿verdad? En él. Pero bueno, aplicándolo a nuestra vida diaria, vemos que las consecuencias de escudarnos o de nuestros errores o de no admitirlos es caer primero en la mentira, porque primero mentimos, o después en la traición, ¿verdad? Que fue el caso de Pedro. Esas son 2 consecuencias que todavía a veces nos hacen sentir terribles y muchas de las ocasiones a lo mejor no vamos a saber o no vamos a poder dar marcha atrás, ¿verdad? Ya cuando empiezas a decir mentiras, a veces no hay retorno, ¿verdad? Más que el arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, retomando el punto de la caída, cuando Adán y Eva pecaron y al no haber reconocido su error, tuvieron consecuencias.
La principal consecuencia, por supuesto, ¿verdad?, fue que fueron separados de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, como dice nuestro tema, ¿verdad?, seguimos enfocándonos en las que nos afectan en lo social y lo familiar. Merari, ¿nos puedes recordar cuáles son las primeras consecuencias que hemos visto en este momento? Sí, es codiciar, mentir y traicionar. Ok. ¿Por qué codiciar? Porque Eva quiso saber más. ¿Mintieron? ¿Cuánto fue que mintieron? Cuando se empiezan a esconder de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y traicionaron cuando se echaron unos a otros por delante. Sí. Entonces, bueno, vamos a Génesis 3, del 14 al 15, o sea, vamos a regresarnos a Génesis 3, del 14 al 15, para ver cuando Dios maldice a la serpiente. ¿Lo puedes leer, Merari, por favor? Sí, en el versículo 14 dice: Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y en el versículo 15: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Calcañar, sí. Sí. Bueno, es importante mencionar que donde va a poner la enemistad Dios entre la serpiente y la mujer fue en la simiente. Eso quiere decir que estamos hablando de una enemistad entre los hijos de Satanás y los de la humanidad. Por favor, ¿me puedes apoyar leyendo lo que significa simiente para poder entender más esto? Sí, bueno, simiente quiere decir un grano contenido en el interior del fruto de una planta y que puesto en las condiciones adecuadas pues germina y da origen a una nueva planta de la misma especie. Entonces, que estamos viendo, ¿verdad?, que es el fruto de, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí fue donde puso la separación. O sea, fíjate que Satanás ha sido enemigo de la humanidad desde el principio, pero hay quienes han caído en sus garras convirtiéndose en sus hijos. En Juan 8:44, Jesús les dice a los fariseos religiosos, les dice, se los voy a leer: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea que aquí vemos como si Jesús dice, ¿verdad?, que hay hijos y seguidores, ¿verdad?, de Satanás, los que han caído en sus garras, en su engaño, como en su momento pues cayeron Adán y Eva, ¿verdad? Pedro nos dice, para que nosotros también estemos alerta y estemos teniendo cuidado, Pedro nos dice en 1 de Pedro 5:8 que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces hay que estar siempre alertas para no caer en las garras del enemigo. Y pues podemos ver que esto es una consecuencia directa que nos afecta a la sociedad completa, ¿verdad? O sea, no hay un sector que diga es intocable para Satanás. O sea, él anda por todo el planeta Tierra, ¿verdad?, buscando a quien hacer caer, ¿verdad?, y hacerlo su seguidor. Bueno, vamos a continuar en el versículo 16 de Génesis 3. ¿Qué le dice Dios a la mujer, Meray? Dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Okay. Aquí hay un dato importante. No está diciendo que va a dar dolor en la preñez, está diciendo multiplicaré. O sea, yo estoy entendiendo que ya había a lo mejor cierto dolor, pero va a multiplicarlos, va a hacer los dolores en la preñez, o sea, y cuando tengas tus hijos. Entonces, las que ya, gracias a Dios, nos ha dado la oportunidad de pasar por un parto, sabemos que son dolorosos, gracias a Dios duran un momento y se van, ¿verdad? Y bendito Dios por los hijos, pero sí son fuertes, sí son fuertes. Entonces, bueno, esa es una consecuencia que aplica en nuestra vida familiar, ¿verdad? ¿Por qué la familia? Pues porque queremos tener familia, ¿verdad? Entonces, en la segunda parte de este versículo vemos otra consecuencia, tanto social y familiar para la mujer. Pues es una dificultad exclusivamente para la mujer, porque se iba a romper esa armonía que había entre el hombre y la mujer, teniendo la mujer que someterse
al hombre, ¿verdad? Cosa que hoy en día es súper difícil. En la actualidad, pues vemos, ¿verdad?, cómo la sociedad está totalmente dividida y hay una lucha de poderes, ¿o no? Sí. Entonces, el hombre y la mujer a veces, ¿verdad?, no saben o no sabemos ser humildes, ¿verdad? Y en lugar de apoyarnos unos a otros, casi siempre nos pisoteamos unos a otros buscando hacer las cosas a nuestro entendimiento, conforme a nuestra voluntad, conforme a lo que a mí me conviene, y a veces pues son de maneras muy equivocadas, ¿verdad? Y es que hoy en día vemos muchas luchas en pro de la mujer, ¿verdad? No como moda, sino pues que, bueno, yo espero que no lo estén tomando así, pero sí vemos muchas luchas en pro de la mujer, algunas de ellas pues sí están mal fundamentadas, y porque a veces son muy, muy egoístas, y el problema de esto es que tiene una satisfacción temporal, ¿verdad? Pues no hay una plenitud, porque la plenitud creo que solo la da Dios, no creo, o sea, es así, la plenitud solo la da Dios. O tú qué crees, Merari, en realidad tienen satisfacción y la llena por completo ir a estas luchas, a estas causas que, como decimos, a veces están mal fundamentadas. Yo considero que carnalmente sí les da una satisfacción, porque pues muchas de ellas no conocen el evangelio, no saben que su ansiedad y sus preocupaciones pueden entregárselas a Dios y descansar en Él. Así es, ¿verdad? Pero pues como decimos, esa satisfacción ¿va a ser temporal o va a ser completa? Temporal, totalmente, ¿verdad? Porque al final de los días va a haber otra cosa que les va a disgustar, o que no va a congeniar en su manera de pensar, y pues hay que buscar, ¿verdad? Hay que buscar la salida. Pero pues, como dices, la buscan carnalmente, ¿verdad? Totalmente, claro, en su humanidad, no basándonos, no tomando en cuenta lo que Dios tiene preparado para nosotros, sí, ¿verdad? Entonces, en los versículos 16 y 19 vienen las consecuencias para Adán por haber obedecido, fíjense, a la voz de la mujer. Dios le dijo que iba a maldecir la tierra. Estoy resumiendo, no lo estamos leyendo el versículo, ¿verdad? Pero ahí están en la Biblia. Dios le dijo que iba a maldecir la tierra e iba a tener dificultades, y con el sudor de su frente, eso quiere decir que con esfuerzo iba a ganarse el pan de cada día, su sustento, ¿verdad? O sea, y ya no iba a tener todo a la mano como lo pudo haber tenido en el huerto del Edén, sino que ahora iba a tener que salir, buscar para poder proveer, ¿verdad? Ay, perdón. Bueno, para concluir y resumiendo, ¿verdad? Una vez que entra el pecado, somos separados de la presencia de Dios, ¿verdad? Fue lo primero que la consecuencia. Cayendo en vamos a decirlo ahorita, ¿verdad? Porque sé que hay más, en las consecuencias sociales y familiares. Merari, ¿nos puedes leer cuáles fueron las consecuencias, o leer o decir si te las aprendiste, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las consecuencias sociales, familiares en las que cayeron después de haber pecado? Sí, bueno, fueron las mentiras, el engaño, que somos incapaces de reconocer el error, sí, la traición también, el dolor, las divisiones o la lucha de poder, ajá, y el trabajo, el esfuerzo que debemos hacer. Así es, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Sí, bueno, Eva, por querer ser igual a Dios, hizo que se desencadenaran todas estas consecuencias. O sea, nos arrastró. Sí. Bueno, pero Dios tiene todo al final un propósito, ¿verdad? Sí. Porque pues no vamos a decir que está todo perdido. En Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién tiene la verdad? Pues Dios tiene la verdad, ¿verdad? A final de cuentas, Dios nos da una salida para todo aquel capaz que es de reconocer, ¿verdad? Sus errores, ¿verdad? Y de decir, necesito a Dios, ¿verdad? Pues Él promete acompañarnos todos los días de nuestra vida, y pues no voy a profundizar más, ¿verdad? Porque eso es algo que se va a ver en los siguientes podcasts, ¿verdad? Para que estén al pendiente, ¿verdad? Porque, ok, sí, hay una separación, pero no todo está perdido. Claro. Les agradecemos mucho por su tiempo. Gracias, Dios las bendiga.